Bueno, pues buenos días nuevamente a todos. Qué gusto estar aquí en el mismo sentir en Cristo, en la comunión. Hace tiempo me decía una persona que pues preparaba con anticipación la cena o lo que iba a cenar en la iglesia o cómo lo iban a preparar y enfocaban más lo que eran los preparativos en la cena y no tanto en el corazón dispuesto a reconocer esta grandiosa adoración que es la cena del Señor, que es la base principal. En la Biblia tenemos, dicen que tres ordenanzas, yo siempre les digo que son tres. Primero es la Santa Cena, el bautismo, y yo siempre les digo que también es hacer discípulos. Son tres ordenanzas por el Señor y todas van encaminadas en los mismos tiempos que Él muere y resucita. Cuando Él se va al cielo, dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, primero viene la conversión, luego viene el bautismo, y luego ya el que recibió a Cristo como Salvador, pues ya puede participar de la Santa Cena porque ahora sí sabe lo que Cristo hizo por él. Entonces, nosotros a veces podemos tomar muy a la ligera la Santa Cena y dar más énfasis en los elementos que preparar nuestro corazón para tener esa comunión profunda con Cristo que Él tiene. Y ahora vamos a ver cómo Dios quiere esa adoración. Se llama la verdadera adoración en la cena del Señor. Ese es el título del mensaje: la verdadera adoración en la cena del Señor, y tiene que ver con la profundidad y la relación profunda con nuestro Señor, que lo vamos a ver esta mañana. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, gracias porque haces tu voluntad en el cielo y en la tierra. Gracias porque estás todo en control tuyo de este mundo, que aparentemente no hay control, pero tú tienes el control de todo, de los huracanes, de los incendios, de todo lo que vemos y que la gente dice que el poder de la naturaleza, de verdad que no te conocen, porque si no te conocieran, ni siquiera se atreverían a decir eso. Más bien deben glorificarte que tú eres el creador del universo. Como vimos en una predicación, las naciones son como una gotita de agua que cae de un cubo. Desde tu punto de vista, tú eres grande y todo. No se mueve nada si no es por tu voluntad, y dices que aún nuestros cabellos los tienes contados. Qué grande eres, Señor, y las estrellas igual. Te damos la gloria, Señor, y te damos las gracias de podernos reunir como iglesia. Cada quien tendrá un compromiso especial con esta reunión. Hay a veces que algunos no toman la reunión con la responsabilidad que debemos de tener. Te pido, Padre, que nos pongas en el corazón el querer como el hacer según tu voluntad. Bueno, vamos a empezar, hermanos. Ustedes han oído hablar de la ley Murphy. Era una ley Murphy que del siglo pasado, que todo lo que aparentemente dices que va a ser bueno o va a salir bien, pues sale al revés. Por ejemplo, decía este científico, dice: tú puedes plantar unas semillas en un jardín grande y de repente ves que en el concreto ahí nació la semilla, ahí nació la flor, y dices: ¿cómo? Pues tenía que haber nacido en el jardín. Ah, no, pues nació fuera del jardín. Y puede haber muchos ejemplos. Él mencionaba, dice: tú puedes planear unas vacaciones y tus hijos están muy sanos y andan jugando, y el día que te vas a ir de vacaciones resulta que uno de ellos tiene paperas o tiene varicela, ya no vas a ir. En todas las cosas que tú tenías como que debería ser lógico, se te ponen al revés de lo lógico. Él pone otro ejemplo, dice: tú puedes ir en el carro y aventar un cerillo a la maleza y prendes un fuego terrible en toda la región. Ah, pero si tú vas a la chimenea y quieres prender unos leños, te gastas todo, muchos cerillos y papeles y no lo puedes prender. Entonces dice, todo lo que podría ser lógico en esa ley Murphy está al revés. De hecho, él hablaba que la gente, en lugar de seguir las normas que Dios ha establecido, según dicen que él murió cuando iba transitando en una avenida, que iba transitando bien, del lado izquierdo, que venían los carros de frente,
y cuando él iba transitando venía un carro atrás de él y lo mató porque venía en sentido contrario. Entonces la ley Murphy es algo que nos puede ayudar a discernir quiénes eran los miembros de la iglesia de Corintios, que es lo que nos va a ocupar ahorita. ¿Quién era esta iglesia de Corinto? ¿Por qué en la iglesia de Corinto tiene la instrucción de la Santa Cena? Y así ninguna otra iglesia que conocemos tiene esta instrucción más que la iglesia de Corinto, porque Pablo quería poner mucho énfasis en cómo podía corregir a estos hermanos que a pesar de ser bendecidos por Dios lo hacían todo al revés. Y vamos a ver, por eso puse la ley Murphy. Entonces vamos a ver en 1 Corintios capítulo 1, vayan al versículo 1 y vamos a leer hasta el 8. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí Pablo dice que a todos los hermanos que están en la iglesia de Corintio, por eso se llamaba la primera carta a los Corintios, porque mandaba la carta ahí para empezar a ayudarles a corregir todas las cosas que estaban haciendo mal. Pero noten lo primero que dice, que da una acción de gracias porque Dios había tenido un trato especial para ellos. Sin embargo, ellos no hicieron caso de esos beneficios que dio esa iglesia y hacían todo lo contrario, que deberían hacer lo que Dios les enseñó. Versículo 4, gracias a Dios, de manera que por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Noten lo que dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en él, en toda palabra, en toda ciencia o conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que no os falta ningún don. Hermanos, escuchen esto. Los corintios estaban enriquecidos en conocimiento y no les faltaba ni un don. Entonces tú puedes decir que el que tiene muchos dones es espiritual y es mejor que otros. Pues no, porque el don no te hace espiritual, porque el don lo usa Dios en ti. Entonces no les faltaba ni un don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando Él venga por nosotros, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, intachables en su conducta, en el día de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando Él venga por nosotros, fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a esa comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces Pablo les está exhortando y recordando la bendición que tenían de Dios y que habían sido enriquecidos de muchas maneras, como quizás ninguna otra de las iglesias que conocemos, porque Dios había tenido un interés que esta gente de Corintios, que era pues pecadora como todos, pero era malvada a la vez, y no podían obedecer, y a pesar de que tenían tantos dones, lo hacían todo al revés. Vamos a ver cómo eran ellos. Vamos a ojo de pájaro a ver algunos versículos, si no, pues nos tardaríamos mucho tiempo. Ahora vayan al al capítulo 3. Noten lo que Pablo les dice a ellos, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué quiere decir como a carnales? Como a cualquier hombre, como cualquiera persona que está enfocada en lo carnal, en los deseos de la carne. Como a niños en Cristo, dice, yo no puedo hablarles a ustedes como porque son carnales, y dice, y no sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué? No, pero dice, os di de beber leche. ¿Cuál es la leche? De ser como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Y no vianda porque aún no erais capaces ni todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres, como si no conocieras a Cristo? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos,
y en otro pasaje dice, yo soy de Cefas, de Pedro, y otros más espirituales decían, yo soy de Cristo. Y esos se creían más espirituales, pero la verdad es que no, eran todos carnales y actuaban como niños, tenían contiendas, tenían divisiones y tenían sus partidos preferenciales. Hay algunos que dicen luego en las iglesias, cuando hay muchos predicadores, ay, a mí me gusta mucho como predica el hermano Ernesto, ese sí que sabe. Dice el otro, ay, no, a mí me gusta como predica Dan, ese creo que es mejor. Ay, no, a mí me gusta como, y entonces empiezan a tener disensiones y formar partidos afines a cierto hombre y no afines a Cristo. Eso se llama disensión, es más profundo que división, es tener pues una mente mala para dividir la iglesia, para tener partidos facciosos. Por ejemplo, puros circulitos, había 3, 4 círculos ahí en la iglesia de Corintios, uno era de Apolos, otro era de Cefas, otro era de Pablo, y los más espirituales decían, no, yo soy de Cristo, y eran igual de carnales que cualquiera de ellos, ¿no? Vamos a ver qué otras cosas hacían estos cuates. Primero, eran cuates o hermanos, si podríamos llamarle, pero a lo mejor no todos eran, pero dice aquí en el capítulo 5 que había un caso de inmoralidad sexual y todos muy contentos. Vean el capítulo 5. Para allá vamos a ir a golpe de pájaro para que lleguemos hasta la Santa Cena y para que veamos que esta profundidad de la Santa Cena, cómo se debe tomar para glorificar a Dios. Eso vamos a tener que cambiar, porque muchas veces no lo tomamos a la ligera y ni siquiera sabemos la profundidad del sacrificio de Cristo que vamos a ver esta mañana. Versículo 5. De cierto se oye que entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, quiere decir aún aquellos que no conocen a Cristo, que son los gentiles, todos los que no pertenecen al pueblo de Dios. Tanto que alguno, ¿cuál era el problema? Tiene la mujer de su padre, me imagino que era su madrastra, y tenía relaciones con la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, estás tranquilo, ni siquiera lo toman en cuenta o no les interesa. ¿Por qué? Porque lo que el Señor les enseñó no lo están practicando. Es una iglesia carnal, es una iglesia que más bien glorifica a Satanás que a Dios, o le pone énfasis a las cosas malas. No deberéis más haberlos lamentado, avergonzado, para que fuese quitado del medio de vosotros el cual cometió tal acción. Y vamos al versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa o la contamina? El pecado es la levadura que contamina la iglesia, y la iglesia de Corintio estaba contaminada porque todos estaban contentos y ni siquiera hacían nada para poder disciplinar o corregir ese pecado que estaba contaminando a la iglesia. Para que vean, a vuelta de pájaro tenemos, híjole, si pueden leer la primera de Corintios se van a dar cuenta de estos hermanos que habían sido enriquecidos, que habían sido llamados por el Señor, sin embargo lo hacían todo al revés. Estos yo creo eran los creadores de la ley Murphy, porque hacían todo al revés de como el Señor les había ordenado. Vamos a ir poquito a poquito ya adentrándonos a lo que es la cena del Señor. Para esto tenemos que ver otros pasajes muy importantes para poder entender que de ahora en adelante tú y yo tenemos que ver la profundidad de la cena del Señor y esa relación que Dios quiere con nosotros, que a veces leemos los versículos, 1 Corintios 11, y lo leemos y, a ver, pues ahora viene el elemento, aquí está la galletita, aquí está el vasito, y ponemos más énfasis en las cosas de estas, que son, digamos, cosas que Dios usó como simbolismo, como dijo, haced esto en memoria de mí, como lo vamos a ver. Entonces, en el capítulo 10, le dice en el capítulo 10, versículo 16, no quiero que leamos todo el contexto porque no nos tardaríamos todo, pero está haciendo aquí amonestaciones a la idolatría que había en ellos también. En el versículo 16 de la 1 Corintios capítulo 10, la copa de bendición que bendecimos
dice Pablo, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La copa de bendición que bendecimos y les pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno el pan, ¿quién es el pan? Pues es Cristo. Cristo representa aquí el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, somos muchos en la iglesia de Cristo. La iglesia universal es la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Él. Siendo uno solo para nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces está diciendo, mira, la comunión que ustedes tienen en este evento de la Santa Cena es una comunión profunda con la sangre de Cristo, con su cuerpo, para saber este amor tan grande que Cristo tiene hacia nosotros y que a veces no valoramos y que tomamos la cena como un ritual. Ah, mira, tráete la galletita, vamos a leer este pasaje, pero no vemos la profundidad de la palabra, de lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana para que cambiemos nuestra manera de actuar en cuanto a la cena del Señor y lo glorifiquemos y que tomemos en cuenta que es una cita donde Él te invita a ti y a mí para que lo glorifiquemos. No invita a ningún pastor. Hace tiempo decía un hermano que iba a otra iglesia que no lo querían dejar participar de la Santa Cena porque no se había bautizado. Y entonces el hermano le dice, bueno, oiga, usted no es el que me está invitando a la cena del Señor, es Cristo, Él fue el que murió. Usted no puede evitar que yo pueda tener la Santa Cena y no necesito nada. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede pagar la salvación. Es Cristo igual a cero. Cristo más nada. No nos abra ninguna obra, ni porque participes de la Santa Cena todos los días no te va a salvar, pero sí es un acto de obediencia que debemos tomar con profundidad y ver los hechos portentosos de Cristo en la historia de la vida que tuvo en este mundo y que no hay nadie que se le compare al Señor, el maestro de maestro. Hay que seguir sus pisadas, no hay que perderlo de vista a Cristo, porque entonces vamos a tener muchos preferidos como los tenían los de Corintios. Uno soy de Polo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y hacían facciones, es lo que quiere decir disensiones. Hacían, digamos, como 3 círculos o 4 círculos de hermanos. Ah, no, mira, no, ahí viene uno que es de Pablo, no le hagas caso, nosotros somos de Apolo. Ahí viene el de Cefas, no, nosotros. Y hacían esos círculos. Pero aparte de eso, hermanos, increíblemente lo que hacían ellos era todo al revés de lo que el Señor quería. Dijo, ser irreprensibles como hijos de Dios. Vamos al capítulo 11, ahora sí que casi siempre agarramos para decir, a ver, hermanos, vamos a partir, pero ahora lo vamos a analizar profundamente. Ya hemos aprendido mucho qué era la Pascua, cómo se inició. Ahora, ¿quién inició la Santa Cena? Pues Cristo, cuando estuvo en el aposento alto, nos enseña que la instituyó y se acaba la Pascua para nosotros. O sea, los judíos todavía siguen pensando en que Cristo no ha llegado, pero pues cuando nos vayamos nosotros se van a dar de topes porque van a decir, caray, si ya regresó no nos dimos cuenta. Y eso va a suceder pronto porque cada día se incrementan más las cosas. Se le decía yo a un hermano, oye, ¿no te has fijado que cada día se incrementan más los desastres? Y todos debemos de estar atentos porque el Señor puede venir en cualquier momento y se va a llevar, fíjense bien, hermanos, no lo que esté en la iglesia bautista, ni presbiteriana, ni iglesia bíblica, ni mormona, ni testiga de Jehová. Se va a llevar a los que están en Cristo, porque así lo dice Primera de Tesalonicenses, a los que han nacido de nuevo, a los que de veras han confiado totalmente en el sacrificio de Cristo, no en ninguna obra, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se dé sus palmaditas. Ah, mira, yo puedo ganar el cielo porque doy limosnas, porque me porto bien.
No importa que no soy perfecto, pero hago todo lo que yo quiero. Bueno, vamos a ver ahora en 1 Corintios capítulo 11, los abusos a la cena del Señor. Era lo que Pablo estaba corrigiendo. ¿Cómo es posible que ustedes hagan esto? Y los corrige fuertemente porque él tenía el poder como apóstol de corregir y de corregir para que pudieran tener una doctrina sana esta iglesia, que tan solo la palabra corintiar era fornicación, porque ya saben cómo era esa iglesia, ¿no? Tremenda. Como muchas luego me dijeron que el otro día fueron a una fiesta, según una boda cristiana, y pues se supone que en una boda cristiana no debe haber correr el vino, pero en esa boda decían, no, es que ya somos más liberales, nosotros controlamos el vino, y el pastor ahí estaba tomando, y todos tomando y diciendo, pues lo puedes hacer, tenemos libertad, pero que dice el Señor, tiene libertad para no hacer lo malo, sino lo bueno. Entonces el pastor estaba haciendo una herejía. Hace poco invitaron a alguien de mi familia a una boda mormona, y se supone que los mormones ni café toman, hermanos, porque dicen que es pecado, ni carne ni carnitas, también es pecado. Pero dicen que en esa fiesta corrió el vino hasta las cachas, en una fiesta mormona. Vamos a ver lo que dice aquí, que aparentemente esta era una iglesia cristiana. Versículo 17, ¿me están siguiendo? Versículo 17, ok, hermanos, no se pierdan y me pierdan de vista a Cristo. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, no los puedo alabar, es más, estoy muy molesto, porque no os congregáis para lo mejor. Esa palabra de no congregáis a reunir se repite como 5 o 6 veces en estos párrafos. No congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Pues no los puedo alabar. ¿Cómo es posible que les hayan instruido y les hayan dado todos esos dones y esos perdón de sus pecados para que tuvieran una vida nueva y quieren volver a hacer lo mismo que hacían antes de conocer a Cristo? Pues en primer lugar, cuando te reúnes, cuando reunís como iglesia, te reúnes como iglesia, recuerden que la iglesia no es el edificio. Un día el hermano que nos predicó dijo, la iglesia sigue viva, ahorita estamos por Zoom, todos los que estamos ahorita aquí es la que iglesia de Cristo. No es el edificio que está cerrado, todos anhelan ir al edificio, yo también, y saludarlos y abrazarlos, pero Dios dice, no, estad quietos porque yo soy Dios, estad quietos, porque ahora hay una vida nueva. Hoy hay una nueva versión del mundo. Hay unas nuevas reglas para las familias. Ya no cada quien va a hacer lo que cada quien quiere. El Señor detuvo toda esa jactancia y toda esa idolatría. Pues en primer lugar, cuando reunís en iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte dice, lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, que es la otra palabrita que ya les dije, que es facciones, que son grupitos que se formaban, que es más fuerte que divisiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ok, ustedes que están actuando así, aquellos que están diciendo yo soy de Polo, yo soy de Cefas, esos son los que no son aprobados, y el Señor está señalando que ellos no han nacido de nuevo y que están dividiendo el cuerpo de Cristo. Y hay de aquel, dice Pablo, que divide el cuerpo de Cristo, porque el Señor no puede ser burlado. Cuando reunís, esto no es a comer la cena del Señor, no se equivoquen, esto no están comiendo la cena del Señor, no lo están glorificando a Él, están glorificando su vientre, su panza. Como decía Pablo, su Dios es su vientre, todos sus deseos carnales, como dicen Filipenses. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar la propia cena, ni siquiera se esperan. A ver, yo recuerdo cuando teníamos algún evento en la iglesia, las mamás, y perdónenme, le aconsejaban a los hijos, hijo, tú primero llégale para que te den la primer plato, y no que se esperen a los invitados, no, tú llégale, codea a las hermanas y métete a la fila.
Y de veras qué triste es que ni siquiera se esperan o pueden tener el beneficio para los que están invitados. No, yo primero, después yo y luego yo, y primero mi familia y ahí después aquellos a ver si les alcanza. Híjole, eso es lo que a veces hacíamos también en la iglesia. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Cada quien dice, yo traigo mi cena, yo adelanto mi cena, yo no comparto con nadie. Mira, aquel hermano trajo tostadas, yo traje camarones, yo traje caviar, aquellos trajeron frijoles. Yo no quiero eso. Pues van a ver más adelante cómo Pablo sigue corrigiendo. Pero note lo que dice aquí. Cada quien se adelanta a comer su propia cena, o sea, no comparten, son egoístas. ¿Y qué dice aquí? Pues no, dice su propia cena, y otro dice, se embriagan. Ay, hermanos, qué fuerte. Y otro se emborracha, como que le estoy diciendo. Iglesias que dicen cristianas, una boda y se emborrachan. ¿Cómo es posible que estén diciendo ahí, glorificando a Dios y que te unes en el nombre del Señor y al ratito viene la pachanga y te emborrachas como las otras iglesias? Y es lo mismo que está pasando aquí. Y otro se embriaga. No, qué vino de consagrar ni qué nada. No, el vino de consagrar sin borracha, por cierto, lo que toman los padrecitos en la iglesia tradicional, ese sí emborracha. Yo te digo porque una vez me regalaron de ese vino, caray, qué fuerte está la verdad. Con eso ya que la tercera de repente copita que haga el sacerdote anda medio mareado, porque bueno, sí embriaga, Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. Bueno, si te quieres embriagar allá, pues no creo que Pablo esté diciendo que se vayan a embriagar. Más bien está diciendo no lo hagas cuando te reúnes en el mismo sentir o menospreciáis la iglesia de Dios. O sea, no la tomas en cuenta, no consideras que debes de pensar en tus hermanos antes que en ti y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué pasaba? Venían ricos y ricos decían, mira lo que traigo yo, mira tú pobre ni te me acerques porque no te voy a dar nada. Dice, ¿sabes qué? Avergüenza a los que no traen nada y dicen, mira lo que yo traigo y nos lo comemos nosotros. Es un grupo faccioso, es un grupo de disensión que se formó en la iglesia de Corintios muy fuerte y dice él, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice Pablo, de ninguna manera. ¿Cómo va a alabar una cosa que el Señor instituye de amor, de consideración, de verdad, tener comunión unos con otros? Hermanos, cuando nos reunimos los domingos, yo no sé por qué algunos fallan, pero es la comunión que Dios quiere que tengamos en estos momentos. ¿Qué decía en Efesios? Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, un mismo Señor, un mismo sentir, y no lo toman más que a la ligera. La unión que quiere Dios y de la iglesia, estando reunidos hoy esta mañana para celebrar la cena, glorificándolo a Él, que Él es el que nos invita a cada uno de nosotros. ¿Qué necesitas para poder entrar a esta cena del Señor? No necesitas más que haber recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia salvadora de Cristo. Vamos al capítulo que nos sigue, que es la que normalmente agarramos como algo ya muy rápido ahí de repente a la pasada. No, pues así, hermanos, a ver, vamos. No, vamos a profundizar ahora en este pasaje que a veces creo que yo no lo había tomado en cuenta y que ahora me estoy dando cuenta que debemos ser más profundos y glorificar los hechos de Jesucristo. Cuando yo antes de conocer a Cristo, yo traía una cruz y un escapulario que era un fetichismo que me habían dado. Y una vez un hermano me dijo, oye, esa cruz, no, pues esa cruz representa a Cristo. No, esa cruz representa la arma con que crucificaron a Cristo que usaban los romanos. Eso es lo que representa esa cruz. Entonces, si tú te matan a tu hermano, vas a traer colgado una pistolita aquí, pues verdad que no. Entonces, pues esa cruz no significa más que un instrumento que usaron los romanos para martirizar a Dios. Y
hacerlo como quisieron. Ahora vamos ya a la profundidad de esta instrucción de la institución de la Cena del Señor en el capítulo 11:23. Porque yo recibí del Señor. ¿Qué Señor? Lo recibió de Jesucristo directamente, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, otra vez ahí, por si alguien tenía dudas quién era este Señor, pues ya ven que es el Señor Jesús. La noche que fue entregado, tomó pan. Y eso lo hemos visto cuando Él prepara la Santa Cena, que dice, vayan a preparar la Santa Cena, manda, ya lo hemos visto en otras ocasiones. La noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Me voy a detener un poquito. ¿Qué verbos usa el Señor aquí? Tomad y comed. Son verbos imperativos. No es que yo quiero participar, no, cuando yo quiera, no. El Señor te está dando una ordenanza a ti y a mí que no te hace más espiritual porque tú, si no quieres participar porque traes agarrado un pecado que no quieres confesar y dices, no, yo soy espiritual, mejor no participo. No eres espiritual. Lo que pasa es que te estás escondiendo del Señor y no quieres participar de lo que Él te invita. Si eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, pues nunca lo vas a lograr. Pero si eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, pues entonces Él te dice que tenemos que hacerlo porque Él es un mandato de Él, comer y beber. Ahora, noten aquí lo que dice, vamos a notar esto que a veces se nos pasa. Dice, porque mi cuerpo por vosotros es partido. Ahora, díganme, ¿los huesos de Cristo fueron partidos? No fueron partidos, no fueron quebrados, pero aquí está hablando de su cuerpo que fue partido por la hazaña que tuvieron desde que lo agarran, lo arrestan. ¿Qué fue lo primero que hicieron, hermanos? Recuerden los hechos de ese sacrificio para que entonces podamos entender que ese cuerpo que ya vimos que en el capítulo de Salmo 34:20 creo, dice que no fue tocado su hueso, que no fue partido en la cruz, que cuando llegaron a ver a los que estaban ahí, a ellos sí les quebrantaron su hueso porque todavía estaban vivos. Entonces se aventaban hacia arriba con las piernas porque podían hacerlo por la fuerza para poder respirar, se aventaban hacia arriba, pero una vez que te quebraban los tobillos o los huesos, pues ya no podías aventarte y morías ya no podías respirar. Pero cuando fueron a ver a Cristo, eso vean ustedes ahí en Juan o en los evangelios, ya estaba muerto. Pero aunque estaba muerto, ¿qué hicieron? Le encajaron una lanza. Ahí es donde dice el cuerpo partido por el amor hacia nosotros, mas no los huesos, no lo confundan. Ahora, cuando luego lo agarran, ¿qué le hicieron, hermanos? Vean la profundidad de lo que nos está diciendo el Señor aquí para que cambies tu manera de pensar en cuanto a la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. 3 cosas les voy a decir que tenemos que aprender aquí. Una, ir hacia el pasado. Dice el Señor, haced esto en memoria de mí. Tú dices, me acuerdo de mi mamá, lo que hacía, lo que me hacía, y recuerdas ese amor de tu mamá y dices, ya no está. Ahora dice dice el Señor, hacer esto en memoria. Entonces 3 cosas nos va a enseñar el Señor. Regresemos al pasado, a los hechos amorosos de Cristo. Ay, perdón, hermano. Regresemos al pasado. ¿Qué hizo Cristo por ti y por mí? Murió el justo por los que injustos para llevarnos a Dios. Pero ¿qué pasó con él? ¿Cuáles fueron esos hechos? Vemos los hechos de milagros, vemos los hechos de su gran amor hacia los pobres, hacia todos aquellos que lo solicitaban. Pero se nos olvida ahora esos hechos que nos llevan al pasado. Lo pusieron una corona de espinas, lo insultaron,
Dice que le pegaron con un látigo de 6 colas, que le decían así, que traía esquirlas y huesos, y cada vez que le pegaban se traía un pedazo de carne. Esos son los hechos que dice el Señor. Haced esto en memoria de mí. Haced esto profundamente recuerdes. No solamente los milagros que yo hice, sino el amor que te tengo. Mau, se te Perdón, apagó tu hermano, me da mucha tristeza. Cuando Él nos dice hacer esto en memoria de mí, vayamos a ese pasado. Amén, mi hermano. Cuando tú te puedas trasladar a ese pasado profundamente, vas a llorar porque Cristo no tenía por qué morir así, sin embargo lo hizo por el amor que los tiene, hermanos, y aún así no hacemos nada por solicitar la unidad de la iglesia, de buscar a hermanos, de ver por ellos, no. Claro que sí hay hermanos que sí lo están haciendo, y yo lo sé. A lo mejor porque dicen que cuando se vuelve uno viejito, se vuelve uno llorón, probablemente, hermanos, pero lo que sí les digo es que estando recordando esos hechos, ¿cómo no te vas a poner a llorar porque lo que le hicieron a Cristo, que no tenían por qué hacérselo? Recordemos eso en memoria de Él. Y en memoria de Él es trasladarte al pasado. Y por eso, cada vez que tú y yo participemos, ya no tanto pongas énfasis en la copita, en el pancito, no, en la profundidad de su amor. Primera, memoria de Él. Asimismo, versículo 20. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de salvación firmado por mi sangre. Este es el pacto que Dios firma para que tuviéramos vida eterna, y pase lo que pase, somos de Él, y está firmado el pacto y nos ama, y lo firmó con su sangre. Haced estas cosas todas las veces que quisieras hacerla, que la bebieres en memoria de mí. Otra vez dice el Señor, que esa sangre derramada por ti, que fue el escarnio que hicieron, que le pusieron la lanza, se burlaron de Él, le quitaron sus ropas. Nada más acuérdense de esa memoria, que no se nos pase, que estamos celebrando, hermanos. No lo tomemos tan a la ligera de hoy en adelante, que cada vez que nos reunamos, no como se reunían ellos, a hacer lo malo, a ser envidiosos, jactanciosos, y no llamarle al pecado como se llama, debe de ser. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La otra cosa que tenemos que hacer, aparte de la memoria de trasladarnos, es en el presente estar compartiendo el evangelio con todas las personas que lo demanden. Tienes que anunciar este evangelio, tienes que anunciar, dice el Señor, tienes que anunciar la muerte del Señor, pero también su resurrección, porque Él vive y vive en nuestros corazones. Él no se quedó en la cruz, su tumba vacía.
la de los grandes líderes, ahí está la tumba, ahí están los cuerpos. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Está en nosotros, está con nosotros, con la gloria del Padre. Entonces, el segundo caso que tenemos que hacer en la Santa Cena es la memoria que nos lleva al pasado y nos recuerda ese amor entrañable que no se compara con nadie, con nada en este mundo. Es un amor, pues, ¿cómo les podría decir? Extraordinario, sobrenatural, que nadie puede tener. Ellos tenían una jactancia y una arrogancia, esos de Corintios, que no obedecían al Señor. No queremos ser igual que ellos. Y la otra cosa, hermano, ya les dije, ir al pasado, anunciar su evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación para todo aquello que nos lo demande. Y la tercera, recordar que Él viene. Recordar que Él viene hasta que Él que venga. Pero te voy a decir qué estarás haciendo cuando Él venga. Te estarás afanando, ¿qué vas a comprar o qué quieres comprar? ¿O estarás llevando el evangelio y buscando a los pobres? ¿O tendrás diciendo que amas al Señor y no es cierto porque cualquier cosa se interpone en tu camino? Oye, vamos a orar juntos. No, no puedo. Oye, vamos a estar reunidos en la iglesia el domingo. No, no puedo porque tengo otras cosas que hacer. Y así todos, en lugar de darle la prioridad en la profundidad de ese amor que Dios quiere, que no se nos olvide que la memoria que tenemos de Él, esa profundidad de su amor que sufrió por el amor que te tiene a ti y a mí. Y entonces tenemos que cambiar esto, hermanos. Tenemos que cambiar para la honra y la gloria del Señor. Que esta no es un jueguito del pan y el vino ahí, los elementos, no, es la profundidad de ese amor y de ese recordatorio, y de que ahora que Él dice que tenemos que hacer, pues vamos al libro de Gálatas. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Qué voy a hacer ahorita? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no vive mi ego, ya no vive mi ego del yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne o en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, simbólicamente. Y si tú desechas la gracia de Dios que dice aquí, por si por la ley fuese la justicia, por las obras, vas a ganar la salvación, entonces dice Pablo, por demás murió Cristo en el versículo 21 de Gálatas. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a cambiar para ver esa profundidad? Cuando te dice, haced esto en memoria de mí, recuérdame, vete al pasado, ve los hechos poderosos de Cristo, sus milagros, pero ve su sacrificio una vez y para siempre. Él no está muriendo cada domingo como algunos lo hacen en la religión tradicional. Él murió una sola vez y para siempre. No más que la gente ignora la escritura, la gente no sabe la verdad. Por último, tenemos que cambiar esa relación, hermanos, sobre todo cuando nos reunimos para celebrar la Santa Cena como iglesia, que ahora sí sepamos y recordemos ese gran sacrificio que Dios hizo por ti y por mí, con ese amor que nos tiene y nos sigue teniendo, aunque pensamos que no, Él nos sigue amando. Como vimos en la alabanza, eran 100 ovejas y fue por ella. Y los pastores de hoy en día no les importan porque son asalariados, como dice el Señor, pero el gran pastor de las ovejas es Cristo, no es ningún hombre, es Cristo el Señor. Dice que hace tiempo, terminando, ¿cómo podemos cambiar las cosas? Yo no sé si sea verdad o no esta ilustración, pero dicen que un matrimonio muy joven tenía una niña de 7 años y en un accidente murió. Y entonces el papá y la mamá
decían, tú eres el culpable. No, tú eres el culpable. Se echaban la culpa por esta niña que amaban los dos y había muerto. Y no, tú eres el culpable. Si no hubieras, no, tú eres el culpable. Llegaron al punto de decir, sabes que ya no podemos estar juntos, nos vamos a divorciar. Estas personas no tenían a Cristo en su corazón, no lo conocían. Entonces dijeron, pues nos separamos, cada quien se fue por su lado, y mientras se hacía todo el proceso del divorcio, que tardó bastante tiempo, en uno de esos, la señora recibió a Cristo como Salvador, pero no él. Entonces le dijeron, vamos a juntarnos en la casa para ya estamos más tranquilos, para ver cómo vamos a quedar con las propiedades, el divorcio sigue en pie, y fueron a la casa donde habían vivido con la niña, donde habían estado felices por muchos años y que ya no estaba esa niña ahí con ellos, pero que la seguían amando. Y entonces estando en la mesa, según dice esta historia, será cierto o no, pero me gustó la ilustración, el señor empieza, ve algo en el suelo y ve un zapato de la niña que está en el suelo, lo levanta, un zapato rojo, y empieza a jugar con el zapato. Después la señora, pues iban a ver cómo iban a repartirla todo, y cuando la señora ve ese zapato, ay, perdón, le recuerda a su niña, pero ella ya tenía una mente diferente, porque Cristo había cambiado su vida. Ya no tenía ese odio que tenía con el Señor. Entonces, él también deja el zapato, se miran y dicen, bueno, hemos tenido mucho gozo con nuestra niña. Entonces ella va y lo abraza y, y lo perdona. Porque ella entendió que la había perdonado Dios a ella y le tenía que perdonar a su esposo, y ya no le hacía juicio. Entonces dice, ya vamos a restaurar nuestra relación. ¿Cuántas veces los matrimonios deciden divorciarse y no se restauran nunca porque el ego? Pero aquí hubo una actitud de humildad de ella, que ya tenía que compartir el evangelio con él. ¿Por qué había cambiado tanto? Porque el Señor la había cambiado. Y podemos restaurar nuestra relación con el Señor recordando fielmente lo que Él hizo, recordando que tenemos que anunciar su evangelio y recordando que Él viene por nosotros. 3 cosas que no se nos olvide, hermanos. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te doy por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos anima a seguir adelante en estos momentos difíciles. Recordemos ese gran amor, que no se nos olvide, que no lo hagamos con ligereza solamente. Aquí está la copa. Y sí, que pues ya cumplí, ¿no, Señor? Que veamos la profundidad de tu amor, la profundidad que nos tienes y que quieres lo mejor para nosotros, Señor. Que no pongamos otras cosas como prioridad, sino que tú seas la prioridad de nuestra vida, que seamos verdaderamente honestos, que no finjamos algo que no sentimos, pero tú produces en nosotros el querer como el hacer para buscar tu voluntad, darte la honra y la gloria en todo lo que hagamos, en el trabajo, en el hogar, en cómo nos relacionamos con la gente, Señor. Que tú ocupes siempre el primer lugar en todos nuestros planes, en todo lo que queremos hacer, que digamos, si tú, Dios, quieres que haga a esto, lo haré. Y te demos la gloria por la familia que tengo, por mis hijos que tengo, que están vivos, que no han sufrido pérdida todavía. Y Señor, cuánta gente está sufriendo pérdida hoy en día. Hay tantos, según las estadísticas, niños que quedaron sin papás, que están huérfanos, Señor, que no saben qué hacer. Que no seamos tan duros de corazón, que veamos por los intereses de los demás como tú viste los intereses nuestros, Señor, en la cruz del Calvario. Y que te recordemos esa profundidad de amor que nos tienes, y que podamos participar ahora así dignamente como tú quieres que lo hagamos, confesando nuestros pecados, poniéndonos
contigo diciendo he pecado contra ti, como decía David, contra ti solo he pecado. Sabemos que tú nos perdonas porque esa sangre preciosa sigue estando limpiándonos de toda maldad constantemente. Cada vez que caemos, tú nos levantas porque eres muy grande y amoroso con nosotros. Bendice a las familias aquí representadas y que de hoy en adelante, cada que nos reunamos a celebrar no solamente la mesa del Señor, sino nos reunimos como iglesia, lo hagamos con alegría, sabiendo que tú quieres que seamos unidos en el mismo sentir en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.